Nomás saluda, no digas. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en Revista Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Les saluda Victoriano González, como siempre, agradeciéndole la atención de su preferencia. Hoy, un invitado de lujo, Mario Montero Rosado. Gracias por el lujo, mi querido Victoriano. No, hermano, eso de lujo me hace sentir muy bien, fíjate. Usted no sabe la historia, pero yo a Mario lo conozco desde que tenía como 7, 8 años. Amigo de su abuelito, don Enrique Montero Ponce, y de su papá, Mario Montero. Y aquellos años, recuerdo yo, que Ana, tu hermana, y tú, siempre el papá y la mamá los llevaban a los eventos políticos. Es cierto. Y de pronto, pues uno veía a los hijos de los amigos. ¿Cómo eras de chiquito, Mario? Era increíblemente travieso. Y era un relajo. Fíjate que yo me crié muy, bueno, obviamente con mi papá y mi mamá. Claro. Pero también me crié muy de cerca con mi abuelo. Con mi abuela, con don Enrique, en paz descanse, con doña Amparo. Sí. Mi abuelita que ahí sigue, que ya va a cumplir 88 años de edad. Fíjate. Y está entera, gracias a Dios. Y fíjate que era travieso, era un relajo, no me paraba la boca, bueno, creo que todavía no me para ya, pero no me paraba la boca, quería saberlo todo, leía mucho, era igual de inquieto que mi abuelo en muchos temas, igual de distraído, igual de ido a veces, pero muy dedicado siempre y siempre con mucha curiosidad con el tema de la comunicación. Yo empecé a hacer radio desde que tenía 9 años. Te acordarás de Pilar Bravo seguramente, claro, que es una reportera que todo Puebla quiere y conoce. Bueno, Pili fue mi primera gran maestra de periodismo. Ella inició la tribuna infantil. Y yo era uno de los conductores de la tribuna infantil. Todos los sábados me llevaba mi mamá allá a la 3 Sur para que a las 9 entráramos al aire. Y era bien divertido, era bien padre. Además que era un lugar icónico porque yo la verdad quise mucho a tu abuelito y lo sabes. Sí, sí. Don Henry tenía además su oficina en la parte de arriba, en su mini penthouse. El penthouse. Ahí tenía. El penthouse con su dormitorio, sí, su oficina. Vivía para eso. Y enfrente estaba su secretario, que era don Carlos Figueroa, en paz descanse. Efectivamente. Y Casimiro Alamilla, su fiel compañero de todas las batallas. Oye, y además has de haber heredado esa pasión hoy en día porque don Enrique vivía para la radio, para la comunicación. Don Enrique fue periodismo. Es periodismo todavía porque don Enrique ya pasó a nivel leyenda. Don Enrique ya trascendió, pero en ese trascender dejó todo un legado. Y es algo que nos da mucho orgullo como familia, porque don Enrique fue el gran maestro del periodismo en Puebla. Mi abuelo, cuando tenía 17 años, su mamá vendía marcos ahí en el mercado de la Victoria. Mi bisabuela, doña Anita, que falleció a la edad de 101 años, además, imagínate. Y mi abuelo dejó a su mamá, él era hijo único, él no tuvo mucha relación con su papá. Dejó a su mamá y se fue a la afición a México, cuando tenía 17 años. Y desde traer las tortas para los redactores, un día alguien se enfermó, hay que cubrir un juego de béisbol, ¿quién quiere? Don Enrique levantó la mano. Le gustó tanto su crónica al director que lo hicieron reportero en ese momento. Y le empezó a ir muy bien, pero lamentablemente su mamá enfermó, se tuvo que regresar a Puebla, como un par de años después, y ahí entra al Sol de Puebla, donde se vuelve el director de la página de deportes. Y hace un gran trabajo, lo vuelve el número 1 en deportes en todo el estado. Digo, en aquel entonces el periódico era religión, claro. Y el Sol era la casa más grande de todas. Bueno, aún lo es, pero en aquel entonces el Sol era el Sol. Y luego lo vuelve el director de La Voz de Puebla, que era el vespertino. Y don Enrique era tan hábil para el periodismo, era tan talentoso para encontrar la nota, que rompió récords de tirajes con La Voz. Y acabó vendiendo más La Voz que el Sol en su momento. Es ya un gran decir. No, hombre, era una cosa, el vespertino era como el que agarraban como para no aburrirte. Ajá. A la hora de cerrar. Y don Enrique lo hizo un éxito. Oye, Mario, ahorita que dijiste La Victoria, ahí también hay una cabina de radio en el mercado de Victoria. Es cierto. La tuvimos un rato, la tuvo Tribuna, cuando, bueno, don Enrique empieza la radio, el noticiero en la radio, en la HR con don Roberto Cañedo en el 69. De ahí, se va un rato a Oro, anduvo en varios grupos, hasta que se funda Grupo Tribuna en los 90s. Y en los 90s tuvimos, cuando el Mercado de la Victoria finalmente lo toma la Fundación Jenkins y lo repara y lo vuelve el centro comercial que es hoy, Tribuna tiene una pequeña cabina ahí durante algunos años. Y don Enrique era feliz transmitiendo ahí porque veía directamente donde vendía su mamá. Y nosotros éramos felices porque lo veíamos. Ajá,
podías pasar y ahí veías a los locutores de tribuna trabajando. Es cierto, sí. Qué recuerdos, ¿eh? Sí, cómo no, hombre. Yo transmití desde ahí varias veces también. Ya pasamos un poco de la vida infantil, obviamente vas creciendo, veías al abuelito en los micrófonos, estabas en tribuna infantil, pero te vas haciendo joven y seguramente ya en la secu. ¿Dónde estudiaste la secu? Yo estudié la secundaria en el Colegio Inglés de Puebla, allá en el rumbo de Zabaleta. Por ahí es la casa de mis papás, tu casa, y pues esa fue la secundaria, la prepa, excepto un año que salí del país, pero pues esa fue mi gran escuela, un colegio tradicional, conservador, pero con muy buen nivel, y pues llegué a la Universidad de las Américas Puebla muy cómodo, que es mi alma mater. Y de pronto ese Mario travieso de chiquito seguramente se volvió en un Mario inquieto, en un Mario que quería encontrar respuestas a muchas preguntas, y quizás seguir el camino del abuelo en la materia de la comunicación. Es muy chistoso porque tienes toda la razón. Yo primero quería ser periodista y me encantaba hacer periodismo. De hecho, a don Enrique de las Rodillas le aprendí todo. Aprendí todo sobre lo que hay que saber sobre ser periodista. Me enseñó todas las reglas, me enseñó todos los secretos. Me enseñó que el periodismo hay que disfrutarlo, que te tiene que saber como un buen mole, ¿no? Claro. Sabroso, porque de eso se trata. El periodismo es pasión. Claro. Si no eres un periodista apasionado, entonces no sirves. Ese es el primer punto del periodismo. Y luego la responsabilidad, claro, porque al ser un comunicador tienes que ser responsable, porque tienes un poder muy grande. Y ese poder tiene que ser usado de manera correcta. Entonces don Enrique me enseñó mucho. Y yo quería ser periodista, pero luego cuando iba como por la prepa, un poquito por ahí por la prepa, es cuando mi papá vuelve a la arena política después de varios años. Mi papá se retiró un tiempo, lo nombraron notario ahí en Cholula, donde ahora trabajamos. Yo soy notario auxiliar orgullosamente desde hace 13 años, pero mi papá regresa a la arena política y yo con él. Y entonces, desde que tenía como 16 años, ahí me veías con el megáfono y con la bandera en las campañas, recorriendo la capital, recorriendo el estado también en su momento en varias campañas, y ahí me entró el virus de la política, que es un virus que no se quita. Es un virus que si ya te llegó hasta que se acabe tu vida, vas a seguir siendo político. Por eso se habla de que te conviertes en un animal político como tal, que la mayoría de los políticos profesionales lo son, ¿no? Y entonces ahí decido estudiar Derecho, porque me gustaba el tema, me hago abogado y nunca me alejo realmente de la política, siempre fue parte de mi vida. Y en esta política de ir y venir, de estar con el papá, obviamente vas creciendo, vas teniendo tus amigos, la gente de las juventudes priistas, la gente de todos los partidos políticos, porque pues tiene uno que convivir con todos los de su edad en ese momento, ¿no? Pero vas creciendo y de pronto ya aparece en la escena política, ya no Mario Montero Serrano, o sea, tu papá, sí, sino Mario Montero Lozano. Es cierto. Mira, y haces tu propia vida y tu manera de ver la política muy diferente a la de tu papá. Sí, mira, yo le aprendí mucho a mi papá. Obviamente, las grandes lecciones de política, sobre todo las lecciones de los temas sensibles, de los temas positivos, ¿no? Mi papá siempre fue un político muy responsable, fue un político honesto, fue un político decente. Nunca le gustó el golpeteo bajo, nunca le gustó la política sucia. Mi papá siempre trató de ser muy aseado en el tema y trató de luchar por la verdad y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y aprendí mucho de él, aprendí todo lo positivo, aprendí con mi papá desde cómo leer los tiempos políticos, cómo tener un instinto para ello, porque mi papá es el mejor de todos en ese tema. Mi papá, y sobre todo para los temas de ideología, para los temas de discurso, mi papá se pinta solo, es extraordinariamente talentoso, y le aprendí lo mucho que le aprendí empezó por ahí. Y luego aprendí de muchos más, o sea, pude convivir mucho con don Guillermo Jiménez Morales, que fue un gran gobernador de Puebla. Pude aprender mucho del licenciado Bartlett, gracias a mi abuelo, mucho de él. Aprendí de otros tantos a lo largo de los años, pero el político que más me ha impresionado en mi vida hasta el día de hoy fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí viene ese momento clave para ti, de decir, bueno, hoy estoy de acuerdo con los ideales de la Cuarta Transformación, escuchas, ves al presidente, obviamente le sigues la pista después de tantos años de luchar, llega y se convierte de oposición, se convierte en el oficial, ¿no? Porque hoy es presidente de la República. Sí.
Y cómo entonces empiezas tú a decir, bueno, pues yo si coincido con los ideales de la Cuarta Transformación, si yo coincido con lo que está haciendo el presidente de la República hoy en día, pues ahora yo quiero, aunque yo siempre te conozco y lo sé que has brillado con luz propia sin menospreciar a tu papá, que lo quiero mucho, obviamente dices, pues yo ahora voy a luchar por lo que yo quiero, y te sigues involucrando, porque la política es un todo, pero está la gestión social, los recorridos a pie, el atender a la gente, el escuchar a la gente, que eso lo hacen muy bien, y de pronto, ¿cómo empiezas a decir, bueno, pues yo voy caminando en ese rumbo y voy haciendo mi propia carrera? Mira, yo llegué realmente ya formalmente, llego en una circunstancia muy dura y muy triste cuando fallece mi mamá. Mi mamá, en paz descanse, era médico, era sexóloga, era una mujer de ciencia que formó a muchas generaciones de profesores, de médicos también en temas de sexualidad humana. Y cuando mi papá llega como secretario de Gobernación, a mi mamá la hacen pues la titular del voluntariado. En aquel entonces todas las secretarías tenían un voluntariado que tradicionalmente llevaba la esposa del secretario. Mi mamá se mete de lleno a la labor social, que fue algo que toda su vida le encantó. Y pues lamentablemente da su vida en este ejercicio. En cumplimiento de un trabajo que además no pagado. Por supuesto, así es, tienes toda la razón. Mi mamá estaba llevando juguetes a la Sierra Norte, lamentablemente fallece en un accidente, y en ese momento pues obviamente el dolor te cega, te lastima, es muy duro. Y la mejor manera para mí de canalizar ese dolor, de canalizar esa pérdida, fue dedicarme a que el tema o el trabajo de mi mamá no se quedara ahí. Digo, y sobre todo, honras a tu mami. Por supuesto. Con ese trabajo social que lo haces muy bien. Es lo que ella hubiera querido. Sí. Mi mamá hubiera querido que su trabajo y que su ejemplo se siguiera. Y en ese momento, en medio de todo, levanto la mano y digo, yo me quedo al frente. Mi papá me dijo, ¿estás seguro? Le dije, yo me quedo al frente. Y me quedé 3 años muy, muy bonitos. 3 años que han sido de los mejores años de mi vida porque me enseñó una sensibilidad muy especial. Caminé gran parte del estado. Llevamos muchos apoyos, llevamos mucho apapacho a quien lo necesitaba en ese momento. Llevamos juguetes a diferentes lugares, tenis a los niños de la Sierra Negra, donde a veces tenían que caminar 1 hora para llegar a la escuela y no tenían zapatos, y eso duele, ¿no? Claro. Me tocó trabajar mucho en la zona metropolitana de la capital, porque mucha gente dice, es que tienes que salirte, ¿no? Acá a 20 minutos encuentras zonas que parece que nadie pasó por ahí, y eso duele también. Entonces, pues nos dedicamos a ello 3 años, aparte con muy buenos números, con muy buenos resultados, y eso me hizo entender que ese era el camino de mi vida. Y que dijiste algo importante, la Sierra Negra. Pero aquí en Puebla, al estar en 20 minutos de la capital del estado, allá en el sur, también encuentras a esos niños sin zapatos. No, es brutal, ¿sabes? Fíjate, está una de las zonas de más alta plusvalía inmobiliaria de la capital. Está el río Toyac, que es nada, y pegadas están colonias que han sido olvidadas durante años y años, donde las condiciones no son las que deberían de ser en una ciudad como Puebla, que ya tiene más de 4 millones de habitantes. ¿Juntas auxiliares? No, son colonias, realmente, o sea, juntas auxiliares no son realmente colonias. ¿Colonias? Que pues han sido olvidadas por las autoridades tantos años, donde se necesita mucho trabajo. Y por eso he decidido caminar esas colonias. Por eso he decidido trabajar esa zona de la capital, porque necesitan a alguien que no va a parar, y ese soy yo. Y que además, Mario, hay que reconocer que tu trabajo no es ahorita, es de toda la vida, y sobre todo que haces algo muy bien, escuchar, porque muchas de las veces la gente se queja, y muchas de las veces no tienes los recursos necesarios, ni tienes un cargo público para poder ayudar o hacer la gestión correspondiente, pero hoy lo estás haciendo como lo has hecho, y sobre todo tocando puertas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, caminando, tocando puertas, escuchando a los vecinos del sur, escuchando cuáles son las necesidades, y sobre todo pues empezando a preparar un programa donde yo sueño con ser el gestor de estas zonas. Sueño con ser un representante que los escuche, que camine todo el tiempo, que camine mucho, porque aparte a mí me encanta caminar todos los días, y que regrese y vaya ante la autoridad necesaria, ante quien sea el responsable, y tocar la puerta al frente de los grupos de vecinos para que los servicios, para que los programas, para que el trabajo llegue a quien más lo necesita, porque de verdad estamos hablando de una zona que no merece estar así. Que además tienes algo que muy pocas personas o seres humanos lo tienen. La experiencia de tu abuelo, la calidad humana de tu mami en el trabajo social.
obviamente el tema legal, jurídico, pues a veces técnico de tu papá. Y eso es muy importante. Tú sabes que, y obviamente tu formación como abogado. Gracias. De pronto, es muy importante que con un escrito, acompañar a la gente, llevarla a una institución, a una dependencia, a donde se tenga que canalizar. Y además, insisto, que ese escrito lo puedas compartir también con los medios de comunicación para poder ayudarles, para que les hagan caso, porque luego es una bronca, ¿eh? Mira, tocaste un punto muy importante y me encanta que lo hagas porque mi abuelo fue un gran gestor social toda su vida. Mi abuelo siempre tuvo abierta la puerta de su cabina para las causas más sensibles. Y fue un hombre que dedicó gran parte de su trabajo y de su tiempo a ir a tocar puertas y a pedir que las injusticias se arreglaran. Lo hizo desde los micrófonos y lo hizo personalmente en su momento. Mi papá fue un político que dedicó toda su carrera a apoyar a quien más lo necesitara. Fue un político que felizmente hoy puede andar aquí caminando por la 5 de mayo y la gente lo saluda con gusto y puede andar con la cara en alto porque le sirvió bien a Puebla y a los poblanos. Mi mamá, bueno, pues mi mamá fue toda dulzura y sensibilidad y mi mamá dio su vida literalmente por el trabajo social, además de que su ejemplo fue enorme porque ella sí dedicó su vida hacia los demás, lo hizo siempre, no solamente en el último momento, lo hizo siempre. Y pues entonces con esos ejemplos, con esa formación en casa, creo que hoy tengo la preparación y la madurez necesaria para poder emprender una empresa, ahora sí que valga la redundancia, de este tamaño. Porque yo no vengo acá a buscar algo, yo vengo acá a servir. Eso es muy importante. ¿Cómo ha cambiado tu pensar cuando eras joven a hoy en día ya un profesionista, ya un padre de familia, ya un adulto, al aspecto de esa necesidad de la gente de ser escuchada y de que le resuelvan sus problemas? Porque desafortunadamente también la gente te busca porque quiere que le resuelvan los problemas. Fíjate, 13 años de trabajo como notario público me han enseñado que el servicio público es eso, servir. Y yo desde mi humilde cargo me he dedicado estos 13 años a apoyar a mucha gente y lo he hecho de corazón además. Sí, he podido hacer una carrera, he podido hacer un patrimonio con el que puedo hoy decir con orgullo que puedo atender las necesidades de mi hijo, puedo atender las necesidades de mi casa, puedo permitirme que mi hijo tenga una vida con todo lo que un niño necesita. Pero al final del día, yo no estoy aquí por una chamba o por buscar la quincena o por ver dónde me acomodo. Yo estoy aquí porque quiero servir realmente. Yo no vengo negociando un trabajo. Gracias a Dios yo ya tengo uno. Yo tengo una inquietud muy grande de servir. Y una cosa más, así como yo como papá estoy orgulloso de que... ¡Papá luchón! Sí, soy papá luchón. Mi hijo va a cumplir 6 años y me dedico a ello. Y yo como papá, ese sueño, ese anhelo que tengo yo, es que las mamás y los papás de Puebla Capital y de todo el estado de Puebla no tengan que sufrir a fin de mes. Que realmente se haga un trabajo para que los niños y las niñas tengan sus necesidades básicas cubiertas, que los papás estén tranquilos porque van a tener educación, servicio médico, alimentación, todo lo que un niño necesita para estar bien y para ser feliz. De eso se trata, de dejar una mejor Puebla para mi hijo y para los hijos de todos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar en esta primera charla de muchas seguramente, Mario? Seguramente nos vamos a ver mucho, les agradezco el espacio, estoy muy contento de andar por acá. Y lo único que quiero agregar es que estoy muy orgulloso del esfuerzo que estamos haciendo. No soy yo, es un gran equipo que está conmigo de gente talentosa, de gente valiosa. Yo no soy un ser individual, yo formo parte de un gran proyecto de nación. Y eso es algo que en nuestro movimiento entendemos muy bien. Acá no estamos peleando por puestos, aquí estamos peleando por ideales y estamos peleando por lograr un mejor México a través del humanismo mexicano. Porque la cuarta transformación de México llega al siguiente nivel. Y este siguiente nivel es precisamente llegar a quien más lo necesita. Esa es la segunda parte. Ya enfrentamos el tema de la corrupción, de la impunidad. Ya se están sentando las bases para el México del mañana. Ahora es dar el estirón para llegar a ese nivel y para que México y Puebla sea la Puebla que se merece. Yo quiero una mejor Puebla para todos. Entonces, pues... que me escuchen, que me saluden si me ven caminando por ahí, me da más gusto. Yo me tomo foto con todos y apapacho a todos, yo soy muy así, me gusta ser así además. Y pues, nada,
agradecer y estar pendiente. Muy bien, pues para Revista Puebla en esta entrega con Mario Montero Lozano, gracias en verdad por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, mandamos los micrófonos allá a cabina central de Revista Puebla. Victoriano González, gracias.